Y bueno, por eso la victoria de Lula, mira, la victoria de Xiomara Castro reivindica el golpe de Estado contra Zelaya, su marido. La victoria de Lula reivindica su propia caída, la caída de su pupila Dilma Rousseff, y entonces descubre, ¿no? Toda la corrupción. Y cuando digo descubre, es más bien permite que los demás veamos a través de sus propios procesos toda la porquería que hubo para hacerlos de lado, como dices, con ratas ahí escondidas entre sus propios grupos. Y posteriormente, lo que vemos en Paraguay también, con lo que le hacen al padre de la patria, que acaba de fallecer recientemente, también es un golpe de Estado institucional, lo que le hacen al mismo Correa en Ecuador, que Lenin Moreno, que pasará a la historia como un gran traidor, que terminó por afectar al movimiento que le había dado todo lo que algún día cualquier ecuatoriano sueña, ser vicepresidente, ser presidente, y después te dedicas a golpetear todo lo que permitió y facilitó que llegaras. Increíble. Bueno, a Correa también fueron por su inhabilitación política a perpetuidad. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Bolivia. ¿Tú te acuerdas toda la cantidad de cargos que ya le habían hecho a Evo Morales? Bueno, hasta pederasta decían que era. Nada más pues para que la gente se dé una idea de lo tremendo que es esta gentuza de la derecha y cómo se pasan la ley por el arco del triunfo. Pero como tú bien lo dices, o sea, no es nada más México, no es nada más Brasil, lo vemos en Argentina, lo vemos en toda la región, y creo que por esa razón, como dices, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque ¿qué te exenta de que también en tu país repitan lo que han estado haciendo en el resto de la región, Hugo? Van por ti, así de fácil, van por ti. Y una cosa interesantísima para análisis del público, y googleenlo, muchos de estos jueces involucrados en todos estos casos de persecución a exfuncionarios públicos que han osado luchar contra el poder, reciben premios, honores, certificaciones y también cursos especiales en Estados Unidos, en universidades caras, etcétera, etcétera, o certificaciones de haber luchado contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú ahí ves cómo se triangula de distintas fuentes la organización para perseguir al enemigo de ellos, ¿no? Entonces, ¿estamos viviendo un plan Marshall en América en este momento, en esta época? Sí, exactamente, perdón, un plan Marshall no, sino plan Marshall fue lo de Europa, perdón. Una doctrina Monroe en O, América la estamos sintiendo y viviendo, o un sí. plan Cóndor, ¿no? Un plan Cóndor 2.0 que dijo Rafael Correa antes de salir del puesto y dijo, ojo, nos van a perseguir, y lo pasó. Solamente porque osaron, y Cristina Fernández es una de las firmantes signatarias fundadoras de la UNASUR y de la CELAC. Entonces, ella firmó el convenio entre Lula y entre Chávez para crear un sistema de Internet propio, una red de Internet, no, porque el que tenemos nosotros es alquilado de Europa y de Estados Unidos, el Internet, este que incluso estamos usando ahorita. Lo que quería Chávez era tener una red propia, como los chinos o los rusos, ser también autónomos en eso y saber identificar qué entra y qué sale. Y también allí fallecieron Lula cárcel, Chávez muerto y Cristina hasta la fecha perseguida. Y es una mujer anciana. Uf, esa foto, por ejemplo, ¿no? Solamente veamos con el cursor nada más lo del Mercosur, ¿no? La foto. Primero, a Chávez perdón, Maduro, lo sacan del Mercosur. No querían que hubiera esa alianza porque tenían el petróleo de Venezuela en el Mercosur. Así que sacaron a Venezuela del Mercosur. Chao ahí. Dilma también, adiós, te fuiste. A Evo le hicieron golpe de Estado, lo sacaron. Dijeron que, usted como bien dice, que era pederastra. E incluso como Bolivia es tan religiosa, católica, dijeron que era satánico. O sea, que era antibiblia, que había hecho algún ademán, algún insulto a la Biblia, no sé. ¿Cómo no pensar? Y en el Uruguay de Mujica, ahí lo toman como, sí, como un fenómeno de museo, como para poder escucharle al viejito que habla.
porque Uruguay no canta nada en ninguna de las estructuras de desarrollo o hegemónicas del continente. Uruguay es un país pequeño poblacionalmente hablando, 3 millones de habitantes, más o menos, con una migración gigantesca y con una tasa de natalidad bien baja. Entonces, Uruguay no es que allí haya habido presión, igual lo sacaron y ahorita está gobernando la calle Pou, que es de derecha, ¿no es cierto? También hicieron su trabajo en el Uruguay para que Uruguay volviera a la senda adecuada de la derecha, ¿no? Y la calle Pou ha sido un desastre para el Uruguay. Pero más allá de eso, la foto nos demuestra que por algo estos personajes han sido perseguidos y por algo los de la época neoliberal, todos los presidentes que no hicieron nada, solo robaron, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, todos esos presidentes están en una mansión, envejeciendo, recibiendo la pensión vitalicia por haber sido presidentes, no han tenido un solo juicio, van y vienen de sus propiedades en Estados Unidos o en Europa, sus casos de corrupción son reales porque son millonarios. ¿Cómo un hombre que fue presidente llega a ser millonario si la pensión en el peor de los casos puede ser de $7,000, $8,000? Ya, pongámosle $10,000. De eso no te haces millonario. Entonces, hay gerentes de compañías que ganan más que eso. Entonces, Claro. ¿por qué razón esos personajes han sido perseguidos y sus gobiernos han sido impedidos de hacer lo que querían hacer? Porque querían hacer un cambio estructural en nuestros países. Abran los ojos. Es clarísimo. ¿A quién le beneficia destruir a estos personajes? Pues al poder constituido, al poder de los 70, 80 de la dictadura, lo que puso esa plutocracia que puso el gobierno de Estados Unidos. Y ojo, que quien siguió el tema del Plan Cóndor fue el adorado y amado por muchas personas aquí en América, JFK, John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que dicen, oh, un gran hombre, bla, bla. ¿Gran hombre para quién? Para América fue lo peor, casi de revienta bombas a Cuba y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo peor de lo peor, el peor ser humano pudo haber sido John Fitzgerald Kennedy, que hasta lo mataron. O sea, no les dio pena matarlo en Estados Unidos. Y después lo mataron al hermano. Sí, sí, la cosa está, la disputa por el poder es como una batalla entre hienas y leones por una presa. Pedro Castillo no lo han dejado hacer nada y sin embargo, dicen los medios, Pedro Castillo prometió mucho y no ha logrado hacer gran cosa, como si fuera por inepto, por incapacidad, cuando, bueno, alguna parte se puede explicar por la inexperiencia suya, pero también es cierto es que en el Congreso peruano se han dedicado más que a legislar para sacar adelante a la patria, a estarlo vacando a este señor, y todavía es hora de que no se les hace. ¿Crees que la tercera sea la vencida, Hugo? Viendo cómo Castillo se ha mantenido y con la popularidad que es más alta de él, aunque es baja, pero es más alta que el Congreso, creo que se va al Congreso. O sea, esta lucha va a ser hasta el fin de los tiempos y creo que como el caso de Maduro, se va a quedar Maduro y quienes se van a ir es el Congreso, pero no se van a ir fácil, se van a ir dando peleas. Ciertamente va a haber amotinamientos, lucha en la calle, va a haber falsos positivos, me refiero a autoatentados. Me imagino, yo que soy especialista en comunicación, si no existe la noticia, invéntala, dicen algunos maestros. O sea, lo más maquiavélico del mundo, pero realmente lo hacen. Entonces van a lanzar una bomba en algún lado, panfletos, van a reventar algún lugar, van a secuestrar a alguien, van a matar a alguien y van a decir que se está revelando el terrorismo o algo por el estilo porque el gobierno de Castillo es un desastre. Entonces, yo creo que esa va a ser la estrategia de los fujimoristas que he demostrado y sabemos que son realmente asesinos. Le inventaron una guerra a dos países hermanos, o sea, que estaban en un proceso de pacificación, solamente para ocultar sus porquerías, la de Montesinos y de Fujimori. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en el Perú, pero veo yo que hay una cuestión muy interesante con este Antauro Humala, que parece ser la voz cantante del ejército peruano. Parece ser que el ejército peruano también, o la tropa, la base, está por un proceso de cambio, de revolución, un proceso de democratización, de dignificación de ellos, porque en nuestra América también ha pasado que así como los jueces que menciona Cristina Fernández, que son corruptos, también hay que hablar de esa plutocracia oligárquica de los generales militares y de los policías generales,
que pasan más en Washington, en París, en Bruselas, en Londres, y que tienen mansiones, yo no sé de qué, y que comen en vajilla de oro. En verdad, yo he ido alguna vez a la casa de un general de Marina o lo que sea, de este país pobre, y comen en vajilla de oro, y te sirven un té en vajilla de oro con tés que traen de Londres porque tienen amigos allá. Entonces, esa estructura de poder defendida y establecida desde las dictaduras del Plan Cóndor no ha desaparecido. Y claro, cuando Correa quiso meterle mano a eso, se le levantaron y casi lo matan en un hospital el 30 de septiembre del 2010. Igual siguió en la pelea y sus grandes enemigos eran generales del ejército. Inventaron cuanta cosa como falso positivo pudiera existir, ¿no? Y la última vez que conversé con ex generales que ahora son perseguidos por los otros generales, porque entre sus cúpulas también hay problemas, yo les preguntaba, pero ¿por qué son tan lacayos de Estados Unidos? Y me decían, es que ellos son los que nos mantienen. En Latinoamérica nuestros gobiernos no tienen suficiente plata. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Dona. Dice, el gobierno de Estados Unidos viene a donar para la seguridad anti las drogas y bla, bla, bla. Entonces les da dinero. Si el gobierno no puede pagar los 15,000, 20,000 dólares de sueldo de ese general, pues lo hace el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no van a tener un patrón? Y ahí me dejaron impresionado, o sea, me dejaron impresionado realmente. Y eso no lo sabe la base, no lo sabe el pueblo, no lo Muchas sabe cosas. el público común, y Sí. soy de los pocos que filtran esa información. Sí, hay que andar con cuidado con eso porque hay muchas cosas que están en los entretelones que si la gente supiera, bueno, la gente no se dejaba mangonear tan fácilmente.